Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oliver Antulio Sales Ordóñez, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando la carrera de Ingeniería en Logística en el semestre 5 y vamos a dar a exponer lo que es el tema 2 de estadística inferencial 2, que es correlación y regresión. Vamos a ver lo que es un poco de teoría. Estos son los capítulos, el capítulo 10, correlación y regresión, y son los 5 subtemas que vamos a ver. Estos subtemas fueron sacados del libro de Mario Triola. Dice que la correlación es un poco de definición. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados entre X y Y de una muestra. El coeficiente de correlación lineal se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson de 1857 a 1936, que fue quien lo desarrolló. Ok, ver este ejercicio, que es como ejemplo, que dice: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, las puntuaciones del CI, coeficiente integral de Wechsler de un grupo de sujetos según datos del StatLib, Variance Size and Intelligence, Quantity and Monozygotic Twins, de tramo HIT al Neurology Volume 15 Number 5. Hay evidencias suficientes para... Nos hacemos 5 preguntas de acuerdo a este tema, a este problema, perdón. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos nuestros datos, los cuales tenemos capturados en nuestro software de Minitab. Ok, estamos aquí en nuestro software de Minitab. Para hacerlo de correlación, nos vamos a ir a lo que es estadísticas, estadísticas básicas, y nos vamos a ir a donde dice correlación. Vamos a darle clic en esta parte y nos aparece nuestra hoja de trabajo, qué es lo que queremos hacer. Entonces le ponemos aquí lo que es las variables que están jugando, que es el tamaño del cerebro y conforme al coeficiente intelectual, correlación de Pearson, y presentar los valores de P. Es lo que queremos hacer. Vamos a darle a aceptar y aquí nos arroja unos datos. Vemos que la correlación de Pearson es de 0.179, aproximando, pasando por el 0, entonces tenemos una correlación positiva, probablemente, ¿no? Pero vamos a verlo estadísticamente. Entonces el valor de P es de 0.620 milésimas. Entonces, como nuestro ejercicio no nos da un coeficiente de significancia, damos como de por hecho, por default, que tenemos 0.05 para de significancia y un nivel de confianza del 95%. Entonces, perdón, entonces Minitab aquí no me dice exactamente si existe una correlación, pero por el valor de P que sobrepasa el nivel de significancia, puedo decir que no acepto la hipótesis nula, que nos dice que es R igual a 0. No existe correlación. Entonces, ni tampoco la hipótesis alterna. Entonces, para verlo un poquito de manera más gráfica, con dibujitos para que entendamos, vamos a ir a gráficas, gráfica de dispersión, con regresión, aceptar, y en el eje de las X vamos a poner lo que es el tamaño del cerebro
y en el variable y coeficiente intelectual. Aquí no le vamos a mover nada, vamos a darle a aceptar. Y como vemos, pues los puntos están dispersos a lo que es en nuestra línea vertical, horizontal, perdón. Si tuviera una correlación, debería de estar estos puntos más cerca a nuestra línea para saber que tenemos una dispersión más cercana a esto. Entonces nos dice nuestra representación que no importa cómo se ordenen, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambiamos en el valor de X y Y, en el valor de R no sufrirá cambios. Entonces veremos esto de otra manera. Control E. Vamos a borrar esto. Y esto, vamos entonces. En variable de Y pusimos, ok, vamos a poner el tamaño del cerebro, coeficiente intelectual. Ahora vamos a ver qué pasa. Igualmente, no tenemos ninguna alteración, tenemos la misma pendiente que nuestros datos están fuera. Por ejemplo, este símbolo en la fila 5, el coeficiente intelectual de 103 y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos es de 1049. Entonces, como no logramos verlo más gráficamente, podemos ayudarnos del asistente, que es el asistente de Minitab, y nos vamos a una variable, análisis asistente, análisis asistente medición. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ese fue el ejemplo. Vamos a hacer lo que es el ejercicio de correlación. Vamos a abrir nuestros datos de Minitab. Ok, entonces aquí tenemos lo que es, bueno, voy a dar lectura, no leí lectura, ¿verdad? Ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones de partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y el concentración de CO2. Tenemos nuestros datos, CO2 y la temperatura. Por ejemplo, en 314 partes por millón de CO2 tenemos una temperatura del planeta de 13.9. O sea, aquí visualmente vamos viendo que sí va aumentando, pero vamos a resolverlo estadísticamente con nuestro software de Minitab. Entonces, siguiendo la ruta, nos vamos a ir a estadísticas básicas y correlación. Y vamos a ver la correlación entre lo que es la temperatura la temperatura y el tonelaje de CO2 que se produce año tras año. Ok, como vemos tenemos una correlación de Pearson que pasa a 0.899 aproximándose a 1 mucho. Entonces podemos decir que tenemos una correlación positiva, ya que está cercana a 1, y tenemos un valor de P de 0.001. Aquí nuestro ejercicio no nos dice qué nivel de significancia tenemos. Entonces, si el ejercicio nos dijera
tomaríamos en cuenta ese nivel de significancia, pero damos por hecho de que es el más común usar el 0.05 de significancia y un nivel de confianza del 95%. Entonces, podemos decir que sí, porque el valor P no sobrepasa el valor de significancia, que si hay una correlación entre estos datos, entre el dato de CO2 parte por millón a temperatura, que entre más temperatura, más, entre más cantidad de CO2, más temperatura. Entonces, vamos a verlo de manera más visual, con una gráfica con regresión, aceptar. Vamos a poner en lugar de las X, esto, el CO2 por millón y la temperatura. Vamos a ver si por más contaminación CO2 ahí va a aumentar la temperatura. Vamos a aceptar. Y aquí vemos efectivamente que se comporta de esta manera. Dice que en el eje de las X tengo 0 partes por millón y en la Y tengo, ok, creo que me equivoqué. Vamos a hacerlo de nuevo. Control E. Sí, me equivoqué. Y aquí sería temperatura. Ok, ahora sí vamos a dar a aceptar. Y bien, efectivamente dice que aquí tenemos un CO2 partes por millón de 3.14 y una temperatura de 13.9. Aquí tenemos un CO2 por millón de 320 toneladas y nos da una temperatura de 13.9. Se portan casi de la misma manera. Pero como vemos, esta línea, el valor R, va aumentando y los datos conforme las partes por millón va aumentando, la temperatura también. Entonces podemos decir que sí cumple las características de una correlación. Vamos a continuar con nuestro punto 10.3, lo que es regresión. Vamos a decir unas definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las variables x y la gráfica de ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta mínimos cuadrados. Y va a ser igual a BO más B1x. La ecuación de regresión expresa la relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente. ¿Ok? Definiciones. Cuando se trata de dos variables relacionadas con una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se está modificando. Cuando la otra variable cambia exactamente a una unidad, la pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en la Y cuando X cambia de unidad. Esto quiere decir que si una aumenta, la otra también va a aumentar. Un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece lejos. Estos dice que son puntos, datos que están fuera del conjunto, del conjunto o de la media, que podemos decir. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de la regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. La gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y predicha.
para eso tenemos aquí un ejercicio que es sobre la edad y tamaño de cintura de los hombres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres en el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base de datos, los cuales sería un tamaño de cintura de un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. ¿Ok? Para eso nos vamos a ir al software de Minitab. Aquí estamos. Entonces vamos a hacer lo que es estadísticas. Vamos a irnos a estadísticas básicas y rápidamente vamos a ir a algo de correlación para ver si existe una relación entre los datos, entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Vamos a darle a aceptar y pues tenemos una correlación positiva porque pasa del 0 aproximadamente al 1 y tenemos un valor P de 0.00. Entonces, recordando el tema anterior que es correlación, nos dice que tenemos correlación positiva y negativa, pero en este caso dice que para saber si tiene correlación debe ser un valor de P de 0.05, o sea, porque aquí no nos dice. Entonces el valor de nuestros datos nos da un valor de P de 0.00. Entonces podemos decir que sí existe una correlación. Entonces vamos a hacer estadísticas básicas y vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a ir a lo que es vamos a estadísticas, vamos a ver lo que es regresión y una gráfica de línea ajustada para hacer la regresión. Lo anterior fue nada más para ver si había una correlación entre los datos. Entonces dice que en Y va a diferenciar de acuerdo a la edad de hombres. Entonces en Y vamos a tener el tamaño de la cintura y en el eje de las X el tamaño de la edad de los hombres, y será una lineal en gráficas, cuadro todo en uno, cuadro en uno. En opciones aquí tenemos el nivel de significancia. Vamos a cancelar, vamos a darle a aceptar y aquí nos da la gráfica de residuos, ok, y aquí nos da el tamaño de gráfica de la línea ajustada, que esta es la línea ajustada. Y nuestro problema nos pide determinar la ecuación de regresión. Ok, nuestra ecuación de regresión nos da nuestra gráfica de línea ajustada, que sería esto: 59.64 más 0.6259 por la edad de hombres. Entonces este dato nos dice que estadísticamente es 5.58, R cuadrada es 71.4%, la R cuadrada ajustada es el 70.7%. Y tenemos nuestra gráfica de residuos en la que de tamaño de cintura versus la de los hombres. Entonces aquí tenemos el porcentaje, tenemos el valor ajustado que nos da todos los datos como están dispersos, tanto de positivos y negativos, y nos da una gráfica de control y un histograma de residuo que dice que la barra valor 10 de clase de menos 1.25 a 1.25, esta está de menos 3.75 a 1 menos 1.25. Entonces esta barra tiene dos clases, menos 11.25 menos 8.75, y esta última tiene un valor
de 8.75 a 11.25. Ok, entonces esta es nuestra ecuación que nos están pidiendo de regresión. La gráfica de residuos es la que dijimos, la predicción. Ok, la predicción es en base a estos datos, calculo de cuál sería el tamaño de la cintura. Ok, para eso aquí tengo. Ok, entonces vamos a hacerlo con la calculadora. Vamos a borrar, sería 59.64 más 0.6259 por la primera edad que queremos, que es 20. Nos da un valor de 72.58. Ahora sería, que sería 59.64 más 0.6259 por 40, 84.36, y el último que tenemos es 59.64 más, no, 59.64 por no es por, es más, permíteme un poquito, sería 59.64 más 0.6259 por 60 años, sería el tercero. Dice que tenía una cintura de 90.174. Ok, entonces aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, nuestra ecuación de línea ajustada, y hicimos la predicción. Entonces esa es una manera. La otra manera sería irnos al asistente. Nos vamos a regresión simple, y aquí en la columna de la Y va a cambiar el tamaño de cintura por el de los hombres, la de hombres. Entonces aquí tenemos el valor 0.05 de value P y vamos a dar a aceptar. Entonces esta gráfica es la más importante. Entonces aquí tenemos que la relación de tamaño de cintura hombre y edad de hombre es estadísticamente significativo, ya que P es menor a 0.05, o sea que si hay una correlación. Entonces aquí el modelo de regresión puede explicar que el 71.4% de la variación de tamaño de cintura es debido a la edad de los hombres. Y aquí tenemos, dice, la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre x y y es de y es igual a 59.64 más 0.69, es nuestra ecuación. Y aquí tenemos más gráficas. La gráfica de línea ajustada para el modelo lineal es el tamaño de informe del dato típico, nuestra distribución, y aquí tenemos la gráfica de predicción, y aquí nos la da Minitab. Para 20 sería 72.62, para 40 sería 84.680, y para 60 años 97.198, que se aproxima aquí a mis datos. Entonces con esto vamos por el ejemplo. Ahora vamos con el de mujeres. Ok, entonces si a continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura, determina la ecuación de regresión. Ok, sería lo mismo. Ok, estamos aquí. Primeramente vamos a ver si tenemos correlación, estadísticas y correlación.
mujeres, hombres, las mujeres, cintura, aceptar. Y ok, creo que ahí está. Pues tenemos una aclaración porque el valor de P es menor a nivel de significancia, porque nuestro ejercicio no nos dice nuestro nivel de significancia. Cita así: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de cintura? Ok, vamos a resolver este ejercicio. Entonces nos vamos a dar dos mujeres. Ahora nos vamos a estadísticas de regresión, de gráfica de línea ajustada. Entonces en el eje Y sería la cintura, o que depende de la edad de las mujeres. Línea, gráficas, 4 en 1, aceptar. Opciones, tenemos el nivel 95% y vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada. Esta sería nuestra ecuación para la predicción. Sería 54.12. Sería 54.12 más 0.8095. .8095 por la edad de 18 años. Entonces esto sería de esta manera: 54.12 más 0.8095 por 18. Tendría una cintura de 18.691. Y sería lo mismo: 54.12 más 8095 por la edad de 36 años. Y esta quedaría de esta manera. .85. 8095 por 36. 80. A ver. 54.12 por .8095 por 36. 83. Perdón, hombres, mujeres. Ok. Ajá, ya está. Y ahora nos pide para 54 años. $2.62. Sería 54.12 más .8590 por 54, que es igual a, ahora con nuestra calculadora, 54.12 más
.85, perdón, .80, 95, quiero 95. Por 54 años. Sería de 97. Pues sí, súbela. 50, 97. 833. Ok, ahí tenemos nuestra predicción y tenemos lo que es la gráfica de línea ajustada, la gráfica de residuos, que tenemos nuestro gráfico de probabilidad normal, la de ajustes, la de orden, que son de gráfica de control, y nuestro histograma. También de igual manera podemos hacerlo por el asistente en regresión simple, y nos vamos a columna en la Y, sería cintura, y en el próximo sería edad mujeres, y lineal aceptar. Y aquí pues nos está diciendo que la relación entre cintura de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente que pues sí, hay una relación entre los datos. Quiere decir que sí, el cambio de edad afecta al tamaño de la cintura en las mujeres, tanto mujeres como hombres, como lo acabamos de comprobar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada. Aquí tenemos también la correlación positiva, es ir a .87, indicando que cuando la edad de mujeres aumenta, cintura de las mujeres también tiende a aumentar. Aquí tenemos los datos atípicos, que son 4, los mismos 4 en nuestra gráfica de dispersión del negativo al positivo. Y aquí tenemos nuestra regresión de mujeres, y aquí nos dan los datos ya Minitab. Aquí tenemos regresión para situar en síntoma de mujeres, edad de mujeres, tarjeta de informe. Y nos da algunos datos. Debido a que se tiene por lo menos 15 puntos de datos, la probabilidad no representa un problema si el número de puntos de datos es pequeño y el residuo no están normalmente distribuidos. El valor P utilizado para determinar si existe una relación. Entonces, como vemos, el asistente nos da más herramientas a poder explicarlo o a poder comprender lo que es la regresión. Vamos a dar paso a lo que es nuestro siguiente tema, que es variación e intervalos de predicción. Para ello vamos a dar unas definiciones. Dice que suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y predicha es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores de Y muestra la Y testada. La división total de XY es la distancia vertical de arriba hacia abajo de Y menos Y testada, que es la distancia entre el punto X y Y. Y la recta horizontal que pasa por la media muestra Y testada. La desviación explicada de la distancia vertical de Y pareada menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho de Y, y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto de XY, y la recta de regresión, la distancia de Y menos Y predicha, también se conoce como residuo. Ok, aquí tenemos las desviaciones, es lo que estamos. Desviación total es Y menos Y testada,
que es igual a la desviación explicada de y predicha menos y más y menos y predicha. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo estos términos. Entonces dice que esta es la línea de nuestro valor R. Entonces dice, ejemplo, imagina una muestra de datos pareados XY que incluyen los valores predichos de 5, 19, 5X, 19 en Y. Esto nos dice que suponga que utilizamos esta muestra de datos para calcular los siguientes resultados. Existe una evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión de y predicha es igual a 3 más 2x. Esta es la ecuación de la recta de regresión que tiene estas coordenadas. Pero es la ecuación. La medida de los valores de esta está dada por 9. Entonces, dice que la desviación sin explicar es y menos y predicha, que es 19 menos 13. Esta es la desviación sin explicar, y desviación explicada es y testada, que es 13 menos y predicha, que es 9 menos 13, y la desviación total dice que es y menos y predicha, que es 19 en y menos 19 en la y testada, que sería 10. Esta es la desviación total. Un ejemplo es uno de los pares dados muestrales de SX5 menos Y. Esto ya lo explicamos. El ejemplo, para que X sea igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. O sea, todo esto es de la Y predicha, que vale 19. Y la descripción entre 19, 13 y Y es 19. No puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Esto sería nuestro residuo. La desviación total a partir de Y testada es igual a 9 del punto de 5, 19, y Y menos Y testada es igual a 19, esto sería 19 menos 9 sería 10. Sería esta Y, que sería y esta sería Y predicha, que la diferencia entre ellas es 10. La división explicada es esto, sería a partir de Y testada, que es 9, del punto 5 de Y predicha menos Y testada es 13 menos 9, sería 13 en 19, sería la Y predicha menos Y testada, sería una diferencia de 10. 19 menos 10 sería, no, perdón, estamos aquí, sería una diferencia de 4. Esta es la desviación explicada, y la desviación sin explicar es desviación sin explicar, sería esto de acá, este tramo. Entonces sería, vamos otras, dice variación total es igual a variación explicada más variación sin explicar. Es la sumatoria de Y menos Y testada al cuadrado. La variación explicada es la sumatoria de Y predicha menos Y testada al cuadrado, más variación sin explicar es la sumatoria de Y menos Y predicha al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Es lo que nos tratan de decir estas ecuaciones. Un poquito más de definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de correlación lineal.
El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y que se explica con la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación de R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, variación explicada sobre variación total. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Este ejercicio nos dice que es ejemplo peso y consumo de combustible en autos en carretera. Se realiza un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millajes por galón. Ok, y la otra es determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de correlación lineal entre los pesos móviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Vamos a verlo por medio del estudio. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse con la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción al del 95% para el consumo de combustible en carretera. Entonces vamos a abrir nuestros datos, que ya los tenemos en Minitab. Y como paso número 1 nos están pidiendo realice un estudio donde se datos variados de los pesos en libras de 32 dólares y su cantidad de consumo de combustible en millas. Okay. Entonces vamos a ir a lo que vamos a ir a estadísticas, regresión y ajuste de modelo de regresión. Aquí pues ya lo teníamos hecho. Vamos a lo que es en respuesta. Va a ser carretera millas por galón, que va a ser ocasionado por el peso de las libras. En gráficas 4 en 1 para la gráfica de residuos. Ok, aceptar. Y aquí tenemos la gráfica de residuos y tenemos un valor P de 0, una regresión de un ajuste 26.268, valor F, pesos libres, tenemos un error y una falta de ajuste. Tenemos R cuadrado predeterminado, R cuadrado ajustado, R cuadrado y E de versión estándar. Entonces, para resolver la pregunta número 1, determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Ok, entonces el valor de coeficiente lineal lo tenemos en esta parte. Ok, con esto de aquí, con el resumen del modelo, podemos usar la R cuadrado ajustado para responder la pregunta número 3, que nos dice qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse con la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Entonces, Minitab nos está dando un R cuadrado ajustado que dice que el 63.86% de los automóviles se puede explicar que se debe al peso de los autos es considerado para el consumo de combustible en carretera. Entonces, y para explicar el número 1, vamos a estadísticas, regresión, no, estadísticas de correlación, y ya lo tenemos. Vamos a darle a aceptar. Nuestro correlación para constatar la 1 dice el valor de coeficiente es menos 0.806, que es una correlación negativa, y un valor P del 0. Entonces quiere decir que sí existe una correlación entre el peso de carros y el consumo de combustible en carretera para estos. Entonces vamos a nuestra pregunta número
¿Existe evidencia suficiente para la afirmación de una correlación lineal? Pues sí, existe una evidencia eficiente porque nuestro valor P es de 0.0. Y si un automóvil pesa, pesa 4.000 libras, ok, nos vamos a ir al asistente, perdón, a estadística, a regresión y predecir. Un carro que pese 4.000 libras, vamos a darle a aceptar. Dice que cartera millas por galón es igual a 50 y menos 0.0058 pesos libras. Aquí dice que un carro que pesa 4.000 libras va a tener un rendimiento en carretera de un gasto de 27 millas por galón con un IC del 95%, del 26 a 28 y un intervalo de predictivo del 22 a 31. Entonces, con esta predicción podemos contestar nuestra pregunta número 4. Si es un automóvil de 40 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo? Pues el valor es que va a gastar 27 millas por galón. Y para la pregunta 5 es para un automóvil 95 un intervalo de confianza para un consumo combustible, ok, es de un intervalo de P es de 22 a 31. Ese sería el, el intervalo de predictivo. Entonces vamos a dar respuesta al ejercicio que trata sobre estatura y peso de hombres. Para eso vamos a ir a nuestros datos que ya tenemos en Minitab. Vamos a hacerlo de nuevo. Y vamos a dar respuesta a la pregunta número 1. Dice, determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Entonces para eso nos vamos a ir a estadísticas de correlación. Ya lo tengo, estatura de pulgadas en peso por las libras. Estatura en pulgadas respecto a libras. Y nos vamos a ir, tenemos una correlación de Pearson que se aproxima a 1 y sería positiva, ya que está pasando de 0.522 y el valor de P es 0.001. Entonces este es nuestro valor de correlación, dando respuesta a la pregunta número 1. Dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la información? Sí existe evidencia suficiente por el valor de P, ya que como el ejercicio no nos da este valor de significancia, damos por hecho de que es 0.05, entonces como es menor nuestro valor de P, damos por hecho de que sí existe una correlación. Entonces vamos a dar inicio a la tercera. ¿Qué porcentaje de variación total del peso de los hombres explicarse con la correlación lineal entre la estatura y el peso? Entonces para esto nos vamos a ir a lo que es estadísticas, regresión y ajuste modelo regresivo. Tenemos en las ejes de la Y va a ser el peso de libras, que va a estar sujeto a estatura de pulgadas. En gráficas vamos a hacer 1, aceptar, y aquí tenemos nuestra gráfica de probabilidad normal, en la que vemos que por nuestra línea ajustada, vemos que todos los datos se comportan uniformemente pegada a ella. Esto quiere decir que entre más altura tenga el hombre, el peso va a subir, es lo que logro entender. Tenemos el ajuste, el residuo, tenemos una gráfica de control, vemos cómo oscilan los datos y tenemos nuestro histograma. Y aquí buscamos el valor de R ajustada, pues aquí también nos da el valor de P, coeficientes, valor T, el valor P, y nos damos a lo que es nuestro R ajustado, que dice que es 25.36%. entonces este dato es la respuesta. ¿Qué porcentaje? Es el 25.36%, depende debido a la estatura del hombre, es el peso que se va a dar. Ok, aquí recordemos que si un hombre pesa 70 libras, 70 pulgadas, mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor predecido que mejora el peso, que da el peso? Entonces, si regresamos aquí,
tenemos esta es la ecuación de regresión que lo podemos calcular mediante esta operación, pero Minitab nos da una herramienta que se llama predecir y vamos a medir la estatura que nos están pidiendo, 70 pulgadas. Entonces 70 pulgadas y vamos a darle a aceptar. Dice que un hombre con 70 de estatura, dice que probablemente va a pesar 180 libras. Entonces con esto doy por contestar la pregunta número 4. ¿Cuál es el valor que predice mejor el peso? El valor que predice el peso, que es 70 libras, 180 libras es lo que va a pesar, y un intervalo de predicción, un hombre que indica la estimación de intervalo de predicción del 95% en peso de libras. Entonces el intervalo de predicción es de 133 a 227. Con esta contestación de este ejercicio doy por terminado lo que es el punto 10.4 de nuestra. Vamos a ver lo que es regresión múltiple. La definición es una ecuación de regresión múltiple regresa a una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y testada, y predicta, B0 más B1, X1 más B2, X2. El objetivo de la regresión múltiple es usar los datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de una variable de respuesta. O sea, si tenemos que poner en contexto varias variables en el eje de las X para que nos dé una respuesta en el valor de las Y. Entonces vamos a pasar a lo que es nuestro ejercicio, que es de rendimiento automóviles, y vamos a ir a lo que es dice que utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera, millas por galón, sea variable de respuesta. Y utiliza el siguiente variables de predicción, es el peso del automóvil, longitud, su frenado, la cantidad de cilindros, el desplazamiento en cilindros, capacidad volumétrica. Ok, nos vamos a Minitab, vamos a hacerlo de nuevo, ya habíamos estado practicando. Entonces para hacer la primera respuesta vamos a ir a lo que es estadísticas, regresión y ajuste modelo de regresión. Ok, dice que en la respuesta tenemos que tener caracteres millas por galón y tenemos en contexto lo que va a ser el peso del automóvil, su longitud, ok, y vamos a hacer en gráficas 4 en 1, aceptar. Ok, aquí tenemos nuestras gráficas de residuos, donde nos muestra nuestra pendiente, los residuos, aquí nuestra gráfica de control y un histograma. Y nos dice que la regresión tenemos un valor en peso en libras del 0.037 como valor P, que es el que nos debemos de tomar en cuenta para tomar nuestras decisiones. Entonces, como vemos, el peso en libras es el más marcado, ya que la longitud en pulgadas se sobrepasa a lo de nuestro nivel de significancia, que nuestro ejercicio no nos dice. Entonces, aquí tenemos que sacar a los que no tenemos, a los que están muy lejos de nuestro nivel de significancia. Por ejemplo, tenemos la longitud en pulgadas y el frenado de pie son los más altos que tenemos. Por ejemplo, el longitud tiene .843 y el frenado .968. Vamos a dejar lo que es el peso en libras, el cilindros y el desplazamiento de capacidad volumen, o sea, la capacidad del motor. Entonces, para esto nos vamos a ir otra vez a regresión y nos vamos a peso libras. Vamos a ver,
peso en libras, cilindros y desplazamiento. Gráficas 4 en 1 igual, aceptar, aceptar. Y tenemos nuevamente la misma gráfica de residuos, pero aquí en nuestro primer, por ejemplo, aquí tenemos en nuestro primero, teníamos los 4 valores en X y con un estándar de 2.29 y con un R cuadrado de 60.62. En coeficientes, aquí peso libre, longitud, frenado de pies y cilindros. Aquí tenemos peso libre, cilindros y desplazamiento nada más, que son los más, un poquito más bajos, no tanto el cilindro, pero vamos a dar continuidad. Y tenemos nuestro desviación estándar, R cuadrado ajustado y nuestro coeficiente. Y la ecuación lineal con esos tres datos nada más, como factores de consumo de gasolina, nos da esta ecuación para poder sacar cuánto nos va a consumir un carro en determinados cilindros o en determinado desplazamiento de capacidad de volumen. Entonces esta es nuestra respuesta a la pregunta número 1, que ya la tenemos posteada aquí de esta manera. Y lo dice: ¿cuál sería el rendimiento combustible de cartera de un automóvil para que pese 4000 libras? Longitud 195, 142 frenados, 6 de cilindro, 3.5 de desplazamiento. Ok, para esto nos vamos a ir a predicción en nuestro Minitab, estadística, regresión, predecir y peso en libras. Nos está pidiendo 4000 libras, cilindros, 6 cilindros, y nos pide desplazamiento 3.5. O sea, es un motor algo grande. Vamos a darle en ver modelo. Ok, estamos bien, cerrar, aceptar. Y tenemos en ajustes tenemos un rendimiento de este carro que va a pesar 4000 libras con 6 cilindros con un motor de 3.5. tenemos un rendimiento de 27.32 millas por galón. Entonces tenemos un intervalo de confianza al 95% de 26 a 28 y tenemos un intervalo predictivo de 22.60 a 32.02. Con esto damos como contestado nuestra pregunta del ¿cuál sería el rendimiento de combustible en cartera para el automóvil que pasa? Ok, para nuestro pregunta 2. Para la pregunta 3 dice: ¿qué características tendrá que tener el automóvil para maximizar un rendimiento de combustible en cartera de la mejor ecuación de regresión? Para eso nos vamos a ir a Minitab nuevamente, estadísticas, regresión y optimizador de respuestas. En optimizador vamos a maximizar, que es lo que queremos. En configuración no vemos nada. En opciones vamos a congelar los cilindros, retener un valor con un cilindro de 6, enter, y vamos a darle a aceptar. Entonces la característica que debe tener un carro para que sea el mejor rendimiento que tenga, un motor de 6 cilindros, debe tener un motor de 1.8 y un peso de 2595 libras. Que yo no creo que exista un motor de 6 cilindros de 1.8, pero Minitab nos está diciendo esto. Ok, con esto hemos contestado la pregunta número 3 y pasamos al ejercicio. Vamos a nuestros datos. Ok, ya estamos en nuestros datos. Vamos a ver lo que dice nuestro ejercicio. Dice: utilice el siguiente conjunto de datos y termine la mejor ecuación de regresión, donde el colector sea la variable de respuesta, y utilice en el eje de las X la predicción, la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la estructura. Determine la mejor ecuación de regresión. Ok, para eso vamos a ir a Minitab y vamos a ir a estadísticas, regresión, ajuste de modelo de regresión. Ok, pues nos pide que el colesterol esté como respuesta
y aquí nos pide que estén lo que es la edad, estatura, si no me equivoco, edad, estatura, el peso y tamaño de cintura, el peso en libras y tamaño de cintura. En gráficas 4 en 1, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, que como vemos hay una correlación de los datos a lo largo de nuestra línea. Tenemos un valor ajustado y tenemos un histograma de los datos y una gráfica de control. Ok, entonces vamos analizando nuestros datos. Tenemos aquí que tenemos una regresión de los 4 datos que agarramos. Tenemos la edad, estatura, pulgadas, peso libras, cintura. Entonces dice que el colesterol va a variar en esas cuatro factores. Entonces la edad, tenemos un valor de P de 0.001, la estatura en pulgadas 0.302, se pasa por el valor de significancia, y el peso en libras también se pasa por el valor de significancia, y los únicos que tienen correlación con el colesterol va a ser la edad y la cintura en centímetros. Entonces vamos a agarrar 3. En este caso va a ser edad, estatura y el cintura. Entonces, para hacer la mejor ecuación, vamos a agarrar esos 3. Entonces vamos a ir a estadísticas, regresión, ajuste de modelo. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a la edad, perdón, acá vamos a agarrar edad, estatura y centímetros de cintura. Vamos a darle gráficas, ok, aceptar y aceptar. Va a ser la misma gráfica prácticamente, nada más que ahora solo nos agarró edad, estatura y cintura. Como vemos, tenemos el valor de P de 0.001 en la edad como correlación, 222 en la estatura y centímetro, y nos da un colesterol Mg, y la ecuación de regresión es menos 407 más 9.51 por edad, menos 10.26 por estatura, más 12.95 por estatura. Esta sería nuestra ecuación, y tenemos esto sería nuestra respuesta de nuestra pregunta 1, y dice: ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y una cintura de 95 centímetros? Ya tengo la respuesta aquí, vamos a hacerlo en Minitab. Entonces sería una proyección, sería estadísticas, regresión y predecir. El colesterol quiero predecir con una edad de la persona 40 años, con una estatura 70 pulgadas y una cintura de 95. Perdón, nos cambió de 95 centímetros. Ok, vamos a darle ver modelo. Ok, estamos en lo correcto, aceptar. Y tenemos que una persona con estas características, su nivel de colesterol va a ser de 479.595 de colesterol. Ese sería su nivel de colesterol que tendría. Entonces esto sería nuestra respuesta a la pregunta número 4.
Y sé qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, creo que se lee, al cual es un nivel de saludable, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. O sea, esta persona vamos a ver qué edad puede tener de acuerdo a los datos que tenemos. Entonces nos vamos a Minitab y vamos a hacer una optimizador respuestas. Vamos a optimizar. Como nos está pidiendo un objetivo, vamos a ponerlo. Y el objetivo sería el colesterol de 150. Ok. Resultados, nada. Configuración, tampoco. En opciones, tampoco vamos a poner nada de restricciones. Entonces sería lo único, sería aceptar. Y vamos a ver qué nos da nuestro optimizador. Pues nuestro optimizador dice que debe tener una edad de 27 años, una estatura de 61.3 y su cintura debe medir 73 de centímetros. Entonces, este sería el nivel óptimo para una persona saludable. Entonces, con esto damos por terminada la unidad número 2 de Estadística Inferencial 2 en la modalidad semipresencial del Instituto Tecnológico de Tijuana, quinto semestre.